Imagina que estás buscando trabajo con todas tus fuerzas y descubres que esa oferta increíble nunca existió. Pasaste semanas enviando currículums, te llamaron para una entrevista, todo parecía ir muy bien, incluso te dijeron que pronto se pondrían en contacto contigo, pero de repente dejan de responderte. Y lo peor es que te piden un pago, una pequeña cuota que supuestamente debes abonar para conseguir ese empleo, o incluso un curso que tienes que hacer. Terminas pagando porque, al fin y al cabo, estás desesperado. Llevas meses buscando trabajo y necesitas ese dinero. Entonces la empresa desaparece. Bloquean tu número y da la impresión de que esa oficina nunca existió. Esa oferta de trabajo era una estafa. Para miles de chinos, esta situación es cada vez más común. En un mercado laboral cada día más competitivo, los estafadores descubrieron que el desempleo puede convertirse en un negocio extremadamente rentable. Pero para entender por qué estas estafas funcionan tan bien en la China actual, primero hay que comprender la situación que atraviesan los jóvenes chinos para conseguir un empleo medianamente bueno. En agosto de 2025, la tasa de desempleo entre los jóvenes chinos de 16 a 24 años, excluyendo a los estudiantes, superó el 18%. Se trata del nivel más alto desde que comenzó a medirse este indicador. Y todo esto ocurrió justo cuando más de 12 millones de nuevos graduados universitarios entraban al mercado laboral. Desde entonces, la tasa ha seguido oscilando entre el 16 y el 18%, manteniéndose prácticamente estancada. Y no es porque cada vez más jóvenes estén consiguiendo trabajo, sino porque constantemente hay personas que entran y salen del mercado laboral. Pero detrás de esas cifras hay toda una generación compitiendo por puestos de trabajo, que simplemente no existen en cantidad suficiente. En abril de 2025, una empresa estatal del sector de la energía nuclear publicó varias ofertas de empleo y recibió más de 1.100.000 currículums para alrededor de 8.000 puestos. Las probabilidades de conseguir uno de esos empleos eran mínimas. Ante un panorama con demasiadas personas buscando empleo y muy pocas vacantes disponibles, muchos jóvenes están dispuestos a aceptar prácticamente cualquier cosa. Algunos abandonan por completo la búsqueda de un trabajo cualificado y terminan aceptando empleos manuales o en fábricas. Otros optan por presentarse a oposiciones extremadamente competitivas con la esperanza de conseguir la tan deseada estabilidad, esa idea de que un empleo público nunca se pierde. Y es precisamente en este escenario de ansiedad, presión familiar e incluso desesperación donde los estafadores encuentran el terreno perfecto para actuar. Cuanto mayor es la desesperación de una persona, más vulnerable se vuelve ante una promesa que parece demasiado buena para ser verdad. Y por desgracia, la creatividad de estos delincuentes no tiene límites. La estafa de la cuota de contratación. El método más clásico y mejor documentado también es el más fácil de entender. Empresas o personas que se hacen pasar por agencias de empleo legítimas publican ofertas muy atractivas, generalmente con salarios superiores a la media del mercado. Cuando el candidato muestra interés, aparece el cobro. Le dicen que debe pagar una tasa administrativa. Parece algo completamente inofensivo, pero muchísimas personas caen en la trampa. La cantidad varía según el puesto. Un empleo en una gran empresa puede costarle al candidato hasta 10.000 yuanes, mientras que una plaza en una empresa estatal puede llegar a costar hasta 200.000 yuanes. Después del pago, algunos estafadores siguen exigiendo más y más dinero, mientras que otros simplemente desaparecen sin dejar rastro. Y aquí hay un detalle muy importante que sirve para cualquier persona que esté buscando trabajo, ya sea en China o en cualquier otro país del mundo. Un empleador legítimo nunca cobra dinero a un candidato para contratarlo. Cualquier solicitud de pago por adelantado, sea cual sea el motivo, debe considerarse una señal de alarma. Prácticas y empleos fantasma. Existe otro tipo de fraude mucho más sutil que no necesariamente pide dinero desde el principio. No te obliga a pagar de inmediato, pero te roba algo todavía más valioso, el tiempo y la esperanza. Se trata de las llamadas ofertas fantasma, anuncios de empleo que nunca tuvieron la intención real de contratar a nadie, procesos de selección que se alargan durante meses y múltiples fases de entrevistas que, en muchos casos, solo sirven para recopilar currículums, datos personales e información de contacto. Ese material, que es muy valioso, termina utilizándose para otros tipos de estafas, para que otros delincuentes cometan nuevos fraudes o simplemente, para que una empresa parezca más grande y activa de lo que realmente es. Este fenómeno no es exclusivo de China. Diversos estudios internacionales ya han señalado que entre el 20% y el 30% de las ofertas publicadas en Internet en distintos países nunca llegan a cubrir
Sin embargo, en China la combinación de una enorme oferta de mano de obra altamente cualificada y plataformas de empleo donde millones de personas suben su currículum, hace que el problema sea mucho mayor. Los candidatos pasan por interminables rondas de entrevistas que nunca conducen a ninguna parte. Dedican horas preparando pruebas, portafolios y presentaciones para un puesto que, al final, nunca existió de verdad. Es una situación realmente muy triste. El calvario de los trabajadores de fábrica. Aún así, por muy graves que sean las otras estafas de las que hablamos, quizá ninguna modalidad de fraude laboral en China esté tan documentada, sea tan frecuente y tan compleja como la que involucra el reclutamiento de trabajadores migrantes para las fábricas. Cada verano, miles de jóvenes, muchos de ellos todavía universitarios y buscando ganar un dinero extra durante las vacaciones, son atraídos por anuncios que prometen salarios elevados, alojamiento gratuito y jornadas de trabajo razonables en lugares como Jiangsu, en la costa este del país. En julio de 2025, una estudiante identificada como Wang, contó que vio a otros estudiantes pagar comisiones a reclutadores que llegaban en coches de lujo, antes de subir a un vehículo que supuestamente los llevaría a una fábrica específica, en otra ciudad. Pero el vehículo nunca se detuvo cerca de la fábrica prometida. En su lugar, recorrió más de 260 kilómetros hasta otra planta de la misma empresa, ubicada en otra provincia. Al llegar, Wang encontró a otros estudiantes que nunca había visto antes, y todos fueron alojados en un motel de carretera en muy malas condiciones, 4 personas compartiendo camas estrechas y pagando de su propio bolsillo cada noche. Y antes siquiera de instalarse, ya les habían cobrado más de 260 yuanes, como una especie de depósito para un examen médico. Parece una historia sacada de una película, pero existen testimonios e incluso vídeos que documentan este tipo de casos. Otro caso documentado por periodistas chinos revela un nivel de sofisticación todavía mayor. Un joven que solo buscaba un empleo de verano, atraído por la promesa de alojamiento gratuito y un salario mensual de 5.000 yuanes, descubrió que debía hacerse pasar por un trabajador común, y no por un estudiante para poder obtener el puesto. Los reclutadores llegaron incluso a falsificar extractos bancarios, registros fiscales y supuestos historiales laborales en fábricas lejanas. Además, instalaron 4 aplicaciones falsas en su teléfono, para respaldar toda la historia en caso de que alguien realizara alguna verificación. Y detrás de estos casos individuales existe un problema mucho más profundo. El sistema de Lukou, el registro que diferencia a los trabajadores rurales y migrantes en el acceso a determinados servicios urbanos, crea una vulnerabilidad que muchos reclutadores sin escrúpulos saben aprovechar con gran habilidad. Y lamentablemente, esto ocurre con mucha frecuencia. La estafa de la capacitación obligatoria. Existe una variante todavía más sofisticada de este esquema, que durante 2025, recibió una gran atención por parte de los medios chinos debido a la magnitud del problema. El fraude funciona de la siguiente manera. El candidato avanza en el proceso de selección e incluso recibe la noticia de que ha sido aceptado. Sin embargo, existe una condición: antes de empezar a trabajar debe completar un curso de capacitación, y ese curso no es gratuito. Una investigación reveló que detrás de varias de estas empresas de contratación, que aparentemente operaban de forma independiente, existía una intermediaria llamada Yongsan Quan, encargada de proporcionar los cursos de edición de vídeo, que luego esas mismas empresas revendían a los candidatos. Por cada curso de 5.000 yuanes pagado por un aspirante, Yongsan Quan recibía aproximadamente un 10%. Lo más perverso de este esquema es que estaba diseñado para generar beneficios en cualquier escenario. No importaba si el candidato terminaba el curso o si descubría el fraude y solicitaba la cancelación, la empresa obtenía ganancias de todas formas. Y el empleo prometido, en la mayoría de los casos, nunca llegaba a existir. El verdadero producto que estaban vendiendo nunca fue el trabajo. En realidad, eran los cursos. Y este patrón se repite de muchas otras maneras. La situación de China es especialmente complicada porque hay demasiadas personas altamente cualificadas, y muy pocos empleos para absorberlas. No fueron los estafadores quienes crearon este mercado problemático. Ellos simplemente se aprovechan de él, algo que está completamente mal. Pero el terreno ya estaba preparado. Aprendieron a sacar provecho de esta realidad. Entendieron que, en un país donde millones de jóvenes compiten por un número limitado de vacantes, la esperanza se convierte en una mercancía extremadamente valiosa, y también muy vulnerable. Una familia que ha invertido años de esfuerzo y todos sus ahorros en la educación de un hijo, está dispuesta a creer que un pequeño pago puede ser el último obstáculo entre su título universitario y el trabajo de sus sueños.
Así que la pregunta es inevitable, ¿estas estafas laborales son simplemente delitos aislados, o son el síntoma de un problema mucho más profundo? ¿De una economía con dificultades? ¿De la falta de responsabilidad de algunas empresas frente al mercado laboral? Por supuesto, los estafadores son una parte importante del problema, pero cuéntame aquí abajo qué opinas sobre todo esto. Existen muchos otros tipos de fraude que también ocurren en el país, pero sería imposible abordarlos todos en un solo vídeo. Así que deja tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Llevaba bastante tiempo queriendo traer este tema al canal. Me parece un asunto tan interesante como triste, y creo que vale la pena arrojar algo de luz sobre él. Muchas gracias por acompañarme, y nos vemos en el otro vídeo.